Buen día para todos, buena semana, buen Jodesh para todos, Hat Hanukkah Sameach. Vamos a empezar con la Parashat Vaigash. Como terminamos en la Parashat anterior, Parashat Miketz, este viene siendo la continuación de lo que sucedió en la Parashat anterior. Regresaremos un poco a lo que hablamos en la Parashat anterior, de que los Shvatim, ellos pensaron que ya había llegado el momento en el cual habría que pagar por la Geserá, por el decreto que se le había dado a su abuelo Abraham. La que le dijo a Hashem en el capítulo 15:13. Entonces dijo Abraham, ciertamente sabrá, dijo a Abraham, Hashem le dijo a Abraham, ciertamente sabrás que tu descendencia será extranjera en tierra ajena, y los esclavizarán y afligirán durante 400 años. Entonces ya pensaron que ya había llegado. Mire, hay que empezar ya, seremos esclavos, seremos afligidos, empezamos de ahorita. Por eso ellos dijeron al final, todos seremos tus esclavos. Yosef llega y le dice, no, yo solamente tomo al que robó la copa. Pero ellos, Yehudá y todo empiezan a pensar, pero ¿cómo puede ser una cosa así? Entonces quiere decir de que todavía no ha llegado el momento de ser esclavizado. ¿Y por qué él quiere a Benjamín, precisamente? Ahora, Benjamín no estuvo en nada lo que tenía que ver con respecto a la venta de Yosef. Entonces de allí es donde Yehudá se acerca a Yosef a hablar con él fuertemente. Y lo que habla el Midrash también habla cosas fuertes también, de que ya los Shvatim iban a tomar todas las ciudades en, en Mitzrayim, en Egipto, iban a acabar con todo, si no le entregaban a Benjamín. Entonces por eso fue que Yehudá se acercó a Arey. ¿Por qué precisamente a Yehudá? Porque Yehudá fue el que tomó la Harayut, la responsabilidad sobre Benjamín. Y él dijo a su padre que si no se lo llevaba, si no se lo llevaba de vuelta, pecaría contra él, que en toda la vida. Dice Rashi, hasta en el mundo venidero. Y en el tratado de Mascota y habla de cuando llegaban cuando salieron de Mitzrayim y ahí tomaron las tumbas de todos las tribus, este, los huesos de Yehudá se escuchaban yendo de un lado a otro. No tenía paz después de la muerte. ¿Por qué? Por haber sacado un neder, por haber sacado un voto, incluso que lo cumplió, pero lo sacó por haber sacado un voto así. Y tuvo que venir Moshe Rabbeinu y pedir por él, para que tuviera descanso. Hasta tanto. De todas maneras, ya entonces con esa introducción podemos entrar a lo que es la Parashat Vaigash. Yehudá se acercó a él y dijo, por favor, señor mío, que tu siervo hable ahora una palabra en los oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Vamos a ver lo que dice aquí. Cuando dice que Yehudá se acercó a él, en lo general, obviamente se acercó a quién. Se acercó a Yosef, pero hablándolo más a fondo, se acercó a quién, a Shem, porque cuando la persona todo el tiempo que tiene un problema, la persona tiene que saber que él no lo puede resolver. Y el problema es quién se lo colocó si no fue Hashem. Entonces, por lo tanto, tiene que acercarse a él, a Hashem, a hacerle plegaria a Hashem para que lo ayude, para resolver el problema que él tiene. Eso es lo que quiere decir. Yehudá se acercó a él y dijo, por favor, señor mío, que tu siervo hable ahora una palabra en los oídos de mi señor. Yehudá se acercó a él. Dice Rashi, que mis palabras penetren en tus oídos. Dicen aquí abajo el Gur Ariel que no está hablando obviamente de susurrar, porque si fuera de susurrar, ¿sí? Primero que no es un acto irrespetuoso sobre un rey, como en ese caso era Yosef. Y segundo, él dijo también eh, que tu siervo hable ahora una palabra en los oídos de mi señor. Está hablando en plural. Y entonces, obviamente, cuando la persona susurra, no susurra en los dos oídos, sino susurra en uno solo. Por lo tanto, no está hablando sobre eso, sino que lo que le quiso decir con referente a eso es que
que él le quiso decir a Yosef que estuviera pendiente, que, que no se distrayera, sino que estuviera muy pendiente de las palabras que él iba a sacar y él iba a hablar, que le pusiera atención. Eso es lo que quería hacer. Y que no se encienda tu ira, dice Rashi, de aquí se aprende que Yehudá le habló con dureza. No había ninguna razón lógica para que Yosef se enojara, por lo que parecía incongruente que Yehudá se lo enfatizara. Por consiguiente, esta frase tiene más el sentido de una advertencia que el de una petición. Sin embargo, el Ramban entiende la frase como una petición. Todo depende porque al principio de repente sí fue como una petición, pero el Midrash dice que si Yosef no lo suelta, le empezó a hablar de que si no lo hace, empezó a advertirle. Tú sabes lo que le pasó al faraón, lo que mi abuelo le hizo al faraón, cuando estuvo mi abuela aquí, la abuela Sara, todo lo que le pasó a Misraim. Y nosotros, tú sabes lo que hicieron nuestros hermanos con Shechem. Nosotros podemos acabar con Misraim en un momento. Empezaré contigo, terminaré por Paró. Fue lo que le dijo así, que pues, tú eres como Paró. Y acabaremos con todo el mundo. Caja me vi, caja en el Midrash de que Yehudá dio todo. Dijo que si no lo dan, acaban con Mitzrayim en un momento. Entonces dice Rashi, pero tú eres como el faraón. Quería decirle, eres tan importante a mis ojos como un rey. Este es el sentido simple de la frase, pero según su exegesis midrashica, Yehudá le quiso decir al final, serás castigado con Sará, al igual que antes fue castigado el faraón a causa de Sará, abuela de Benjamín, por haberla retenido una noche. Según otra explicación, Yehudá le quiso decir, así como el faraón decreta, pero no cumple, promete y no hace. Así también tú actúas de este modo. A este intento de quedarte con Benjamín por medio de deshonestos se refiere el ponerle los ojos, de que hablaste como dijiste que querías ponerle los ojos en él. Según otra explicación le quiso decir, si me provocas te mataré a ti y a tu señor. Todo lo que dijo aquí Rashi, todo en verdad se dijo, ¿sí? Era que él decía las cosas, ta, 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 y el Meturgemán, que era el que le traducía a Yosef, él era el que decía, y quiso decir esto, y quiso decir lo otro, y quiso decir lo otro, y quiso... Sí, eso de ahí trae Rashi que dijo, y otra cosa dice así, y otra cosa dice así, otra vez, así es en verdad dijo todo lo que está escrito allí. Seguimos, mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tienen padre o hermano? Preguntó a su siervo es decir, desde el principio viniste contra nosotros con un pretexto insidioso. ¿Por qué tenías que hacernos esas preguntas? ¿Acaso querías tomar a tu hija en matrimonio o querías tomar tú a nuestra hermana? ¿Y lo para qué hiciste tantas preguntas? Las preguntas se hacen si la persona de repente va a tomar aquí, como dicen, va a tomar a nuestra hermana como para casarse, entonces sí hace pregunta. Tiene hermano, tiene esto, tiene lo otro. Y a pesar de todo dijimos a mi señor, es decir, que no te ocultamos absolutamente nada. Te contamos todo lo que preguntaste. Y nosotros dijimos, mi señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su vejez pequeño y su hermano murió. Dice, a causa del temor que Yehudá sentía en ese momento, pronunció mentiras con su boca. Se dijo, si le digo que Yosef todavía vive, quizás me diga, tráigamelo a mí. Al decir que su otro hermano había muerto, siendo que en realidad no sabía que le había ocurrido. Su hermano murió y él solo quedó de su madre y su padre lo ama. De esa misma madre, él no tiene otro hermano. Dice aquí. Esta frase se pudo haber entendido en el sentido de él solo queda de su madre, con ello implicando que su madre todavía vivía como Rachel ya había muerto. Rashi explica que la frase significa que él es el único hijo que sobrevivió. Entonces dijiste a su siervo, bájenlo a mí para que yo ponga mis ojos en él. Y dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre porque si dejase a su padre moriría. Pero tú dijiste a tu siervo, si su hermano menor no desciende aquí con nosotros, con ustedes, no volverán a ver mi rostro.
Dice aquí Rashi, porque si dejase a su padre moriría, quería decir, si Benjamín abandona a su padre, nos preocupa que tal vez muera en el camino, ya que su padre también falleció en el camino. Su madre falleció en el camino, lo que quiere decir. Y sucedió que cuando subimos ante tu siervo, mi padre, le relatamos las palabras de mi señor y nuestro padre dijo, regresen, compren un poco de alimento para nosotros. Nosotros dijimos, no podemos descender allá si nuestro hermano menor está con nosotros. Entonces descenderemos, pues no podremos ver el rostro del varón sin que nuestro hermano menor esté con nosotros. Y tu siervo, mi padre, nos dijo, ustedes saben que mi esposa me dio a luz 2 hijos. Uno se ha ido de mí, y yo dije, sin duda ha sido despedazado, y no lo he vuelto a ver hasta ahora. Y si ustedes toman también a este de mi presencia y le acontece algún percance mortal, harán descender mi vejez con mal a la tumba. Y le acontece algún percance mortal, dice Rashi, pues el Satán acusa al ser humano en momentos de peligro, como dijimos anteriormente, como por ejemplo durante un viaje. El Talmud de Gitín en la página 70 Ale afirma que una de las 3 cosas que disminuye la fuerza de una persona son los viajes, siendo así, puesto que su madre tenía una constitución frágil y murió en el camino, lo mismo se teme de su hijo. Harán descender mi vejez, dice Rashi, quería decir, ahora que Benjamín está junto a mí, me consuelo por la pérdida de su madre y de su hermano. Pero si muriera, me parecería como si los 3 hubieran muerto en el mismo día. Aquí se entiende que si Jacob perdía ahora a Benjamín, el dolor de su pérdida sería tan grande que sentiría como si hubiera perdido a ambos, Joseph y a Benjamín, en un mismo día. Lo que es menos claro es por qué también sentiría lo mismo al respecto de Rachel. En realidad, cuando Jacob mencionó a Rachel en el versículo 27, al hablar de sus 2 hijos, ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Implícitamente estaba afirmando el gran amor que sentía por ella, comparable al amor que sentía por sus 2 hijos. Esto implicaría que la pérdida de Benjamín repercutiría en su alma de tal modo que el dolor también incluiría a Rachel. Y ahora, si yo llego ante tu siervo, mi padre, sin que el joven esté con nosotros, como el alma de él está ligada a su alma, sucederá que cuando él vea que no está el joven, morirá. Su padre, dice Rashi, su padre, de la pena que ello le causaría. Y tus siervos habrán hecho descender a la vejez de su siervo, nuestro padre, con pesar a la tumba. Pues tu siervo garantizó al joven ante mi padre, diciendo, si yo no te lo traigo de vuelta, habré pecado contra mi padre para siempre. Y ahora que tu siervo y ahora que tu siervo se quede en lugar del joven, como esclavo de mi señor, y que el joven ascienda con sus hermanos. Pues como he de subir ante mi padre si el joven no está conmigo, no sea que vea yo el mal que le sobrevendrá a mi padre. Vamos a ver qué dice Rashi, pues tu siervo garantizó al joven, quería decirle, y si me preguntas por qué razón yo entro en esta contienda contigo más que mis demás hermanos, la razón es que todos ellos son ajenos a este asunto, pero yo me he unido a Benjamín por medio de un lazo muy fuerte, hasta el punto tal de prestarme a ser proscrito de 2 mundos, este mundo y el mundo venidero. Que tu siervo se quede, te conviene quedarte conmigo, pues en todo yo soy superior a él, en fuerza, en capacidad para hacer la guerra y para servir. Dice aquí que que se refiere al desempeño de las labores domésticas, las cuales necesitan fuerza física. Servir aquí implica la capacidad para atender a las necesidades personales de un rey, como escasearle la copa y los otros actos similares. La guerra se refiere al conocimiento de la táctica y la estrategia necesaria para conducir una batalla. De todas maneras, como explican también los comentaristas, muy interesante sobre cómo la persona, también aquí se habla mucho sobre eso, porque la persona tiene que saber que la parashá no son historias. Eso ahora que tú dices, la persona que diga que la Torah son historias, hoy va voy lo que va a pasar. La Torah no son historias, la Torah es eterna. Y todo lo que está escrito es para que nosotros entendamos la vida, entendamos este mundo, entendamos cómo funciona, cómo es la conexión entre lo espiritual y lo material, entre el cielo y la tierra.
Cuando él dice, pues, ¿cómo he de subir ante mi Padre? Se tiene que entender en la forma de cómo la persona va a subir ante el Padre Celestial, si el joven no está conmigo. En este caso se puede hablar también, como hablamos anteriormente, sobre los hijos o sobre él mismo, sobre la persona misma. Sobre si la persona no está, él no está conectado con Hashem, no está conectado con el Creador. ¿Cómo haré de subir? No sea que vea yo el mal que le sobrevendrá a mi padre, que es el sufrimiento que le causo por no cumplir las cosas que tenía que cumplir, por haber hecho la misión que tenía que hacer. Obviamente que el creador es perfecto en todas las perfecciones y todo lo que hagamos no le afecta en lo más absoluto, pero está lo que se llama en la Torá el Tzar Shekhinah, el sufrimiento de la presencia divina. La presencia divina sufre a través también de las transgresiones que las personas hagan también. Entonces es muy importante también. Obviamente son cosas espirituales, difíciles y todo lo demás. También obviamente la persona si llega arriba con tribulaciones, llegó manchado, llegó sucio, hay que limpiarlo. Hay que limpiar como una persona, el hijo llega con la ropa sucia. ¿Qué hace la madre? Se la quita y la manda a lavar, ¿sí? Para que esté limpia. Igualito con la persona, el alma de la persona llega toda sucia de las de las transgresiones que hizo. Hay que meterla en la lavadora, ya sea todo tipo de cosas que haya en el mundo venidero. Infierno, esto, purgatorio, todo un montón de cosas que hay. Depende de lo que haya hecho la persona. Y todo eso se hace simplemente para no castigar a la persona. No, eso es para purificar a la persona, porque la persona no se purificó en este mundo a través de la Teshuvah, de arrepentirse y de todas las cosas que hay que hacer para rectificar lo que se hizo. No lo hizo en este mundo, llega arriba, ah, la misericordia del Creador lo rectifica, pero la cosa es que allá es más fuerte todavía. Y si la persona sufre, Dios sufre también junto con él. Y ese es el problema. Tenemos que verlo de esa forma. Con eso llegamos al final del capítulo 44 para empezar el capítulo 45. Besrat Hashem.